Entonces, bueno, empezamos a ver la noción del movimiento en tres planos, o los planos de movimiento humano. Entonces, la primera parte o la primera semana nos dedicamos a ver el sistema esquelético, luego pues el sistema muscular o músculo esquelético, y ahora pues realmente la aplicación, que es lo que más nos interesa, y por eso es que en los foros hemos puesto cosas como muy prácticas, ¿verdad? Que se filmen haciendo ejercicios y todo, porque la idea de esto es que vayamos aplicando todo lo que vayamos viendo y cómo se relaciona a la industria. Entonces, vamos a empezar viendo los planos de movimiento que existen. Está el plano, voy a mover esto por acá, el plano transversal, el plano frontal y el plano sagital. Entonces, básicamente, ¿cómo vamos a entender esto? Como que si tuviéramos que cortar al individuo por la mitad, el plano sagital lo está cortando en dos lados simétricos, izquierda y derecha. El plano frontal lo está cortando por la mitad, pero como que si hubiéramos seccionado desde acá el deltoide para la parte atrás y adelante. Y el plano transversal que secciona al ser humano en dos, pero desde la mitad hacia arriba y de la mitad hacia abajo, ¿verdad? El tren superior e inferior. Entonces lo vamos a ver cómo se relaciona esto al ejercicio por medio de algunos ejemplos. Vamos a irnos por acá. Entonces, el plano sagital también se llama plano lateral, si se dan cuenta. Aquí voy a mover acá, aquí en la imagen estamos viendo que el plano sagital divide el cuerpo en izquierda y derecha, pero son los movimientos hacia atrás y hacia adelante los que ocurren en este plano de movimiento. Por ejemplo, cualquier flexión de la espalda o extensión, ¿verdad? Una hiperextensión para atrás de la espalda, para arriba, una elevación de bíceps, extensiones de rodilla. Cuando nos ponemos en una máquina y hacemos la extensión de la rodilla, estamos trabajando en un plano sagital. La acción de erguirse o de levantarse desde una silla se produce en ese plano. Para entenderlo un poquito mejor, creo que la mejor forma de que podemos explicar esto es, si yo pusiera, digamos, a este individuo que está aquí en la filmina, y le pusiera dos espejos o dos vidrios, ¿verdad? Así lateral. Entonces, él obviamente no podría levantar los brazos, pero sí podría hacer un movimiento frontal. Entonces, por ejemplo, una elevación frontal de hombro sí ocurre en el plano lateral, ¿verdad? Porque estamos dividiéndolo y le estamos poniendo dos limitantes acá. Una clase de spinning, normalmente todo es hacia el frente, el movimiento de las piernas siempre va a ser hacia el frente. El típico crunch abdominal siempre es hacia el frente. Ya cuando agregamos una rotación, pues ya cambia el plano de movimiento, pero por lo regular el crunch es para el frente. Las sentadillas, desplantes también, hacia atrás, hacia adelante. Estamos moviéndonos hacia atrás y hacia adelante. El curl de bíceps, elevaciones frontales de hombro, lo que ya dijimos. Un press arriba de la cabeza, ¿verdad? Un peso muerto, un press de banca, extensiones de rodilla, etcétera. Ahora, si ya nos vamos, ahí están los ejemplos. El peso muerto, si se dan cuenta, si yo a esta chica de rojo le pusiera dos vidrios o dos limitantes acá, ella puede ejecutar el movimiento. Pero si se los pusiéramos de frente, no lo puede realizar. Entonces, ese es el siguiente plano de movimiento. El igual pasa con el curl de bíceps o una elevación frontal. Hagamos de cuentas que estamos como en un pasillo, ¿verdad? Entonces, al estar en un pasillo, me puedo mover en el plano sagital o lateral, porque digamos que tengo las limitantes de forma lateral. Ahí puedo hacer cualquier movimiento. En un plano frontal cambia un poquito la cosa, porque entonces como secciona el cuerpo lateralmente de lado a lado, valga la redundancia, lo divide en dos mitades, delantera y trasera.
Entonces los movimientos es diferente. Es como que tuviéramos un pasillo, pero aquí, ¿verdad? Como que tuviéramos un vidrio adelante y atrás. Entonces ahí ya podemos hacer elevaciones, podemos hacer, aquí está diciendo, por ejemplo, payasitos, ¿verdad? Este movimiento lo podemos hacer, elevaciones, un desplante lateral, me voy hacia la izquierda, hacia la derecha, la abducción de pierna, que es el movimiento hacia afuera de la pierna, lo podemos hacer en ese plano de movimiento. Aquí están los ejemplos. Todo lo que es lateral, ahí sigue, es al revés que como se llama, ¿verdad? Eso es lo que cuesta a veces como recordarnos, porque es un plano frontal, pero al mencionar plano frontal, está diciendo que está seccionando el cuerpo en atrás y adelante, por lo tanto, si te dan cuenta, la simetría se da aquí, aquí, y se puede mover hacia los lados. El plano transversal, que es el tercer plano, divide el cuerpo en dos mitades, superior e inferior. Normalmente todos los movimientos que son en una rotación ocurren en el plano transversal. Entonces, por eso acá dice rotación de columna, pronación, supinación, ejemplos, bicicletas, cuando hacemos abdominales, pero ya hacemos una rotación, ya es un plano transversal. Leñador, no sé si han tenido la oportunidad de hacer este ejercicio que es excelente para los oblicuos, que es hacer un movimiento ya sea con una polea o con un peso. Se llaman wood choppers, giros rudos que lo podemos hacer sin peso o con una pelota a un ángulo de 45 grados, la parte superior. Martillazos a una llanta, cualquier cosa donde haya una rotación normalmente ocurre en un plano transversal. Entonces aquí pusimos algunos ejemplos. Tiros de una pelota medicinal, por ejemplo, hacia una pared, pero estamos parados, digamos, la pared está aquí, hacia un lado, y estamos haciendo esa rotación, donde estamos incorporando movimientos que trabajan los oblicuos, el recto abdominal, la espalda baja, etcétera, etcétera, en una rotación. Aquí está haciendo los giros rusos. Aquí lo estamos haciendo solo con los pies, digamos, en la parte, el tronco superior se está quedando quieto y los pies son los que están rotando, pero de igual forma ocurre en el plano transversal. Este implemento, a veces se llama landmine, el implemento que es para poner una barra sobre una esquina y que se quede fija, o simplemente ponemos la barra en una esquina de una pared, entonces ya nos permite incorporar movimientos rotativos, ocurren en ese mismo plano de movimiento. Parte de lo que estamos viendo esta semana es un poco de la mecánica de movimiento, nociones de fuerza, potencia, etcétera, etcétera. Vamos a darles un breve repaso y vamos a profundizar ahorita en esta videoconferencia, porque es importante saberlo, cómo se aplica esto, no solo pues al movimiento humano, sino al ejercicio y al fitness, que es lo que más nos interesa. Entonces, ¿cómo se define la fuerza? Eso es lo primero y lo elemental. La fuerza es el efecto mecánico aplicado a un cuerpo que tiende a producir aceleración. Cualquier efecto mecánico que se aplica a un cuerpo y que produce aceleración, por definición, eso es fuerza. Pero en fitness existen fuerzas internas y externas. Las internas son las que están generando nuestros músculos, los tendones y los ligamentos. Y las externas, obviamente, está la gravedad, la fricción, la resistencia al aire, por ejemplo, el peso, etcétera, etcétera. En el sistema internacional se mide en newtons. Esa es la medida de fuerza. Entonces tenemos que comprender que cualquier efecto mecánico aplicado a un cuerpo que tiende a producir aceleración es la fuerza. Por ejemplo, empujamos un carro, estamos aplicando una fuerza porque el cuerpo que es el carro va a tener una aceleración. Cuando hacemos un levantamiento de pesas, cuando hacemos un bench press, estamos aplicando una aceleración, aunque sea un movimiento lento o un movimiento de potencia que ya es un poquito más rápido. Estamos aplicando un efecto mecánico por medio de nuestros músculos para producir la aceleración de un cuerpo, que en este caso son unas mancuernas o unas pesas. ¿Qué factores influyen en la fuerza?
Número 1, la magnitud es cuánta fuerza se produce. Número 2, la localización, en qué lugar de un cuerpo o una estructura se aplica la fuerza. Digamos que no es lo mismo si empujamos, vamos a poner el ejemplo de que si tenemos un poste, ¿verdad?, que está anclado al piso, aquí está el piso, digamos, no es lo mismo empujarlo desde aquí abajo que empujarlo desde arriba, ¿verdad? Lo mismo podríamos aplicarlo cuando tenemos el tríquet del carro y le ponemos ese extensor, ¿verdad? El brazo y la palanca del movimiento. Entonces ahí estamos afectando la localización, en qué lugar estamos aplicando la fuerza. La dirección, hacia dónde se dirige la fuerza. La duración, en una única aplicación de fuerza, durante cuánto tiempo se aplica. La frecuencia, que básicamente es cuántas veces se aplica la fuerza en un periodo de tiempo determinado. Variabilidad. Esto sucede porque a veces la magnitud de la fuerza no es constante, ¿verdad? Entonces, si es constante o no, o si cambia a lo largo de un periodo de aplicación, esto se refiere a la variabilidad. Velocidad, con qué rapidez se produce o se aplica la fuerza. Entonces, el concepto de fuerza, nosotros en fitness, obviamente, rápido decimos, bueno, ¿cuánto estás levantando en bench press, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, rápido, fuerza, ¿verdad? O aplicamos el concepto de fuerza de esa forma, pero si se dan cuenta, hay muchas formas que la fuerza es influida por diversos factores y por lo tanto en un ambiente de fitness, en un ejercicio, en una programación de ejercicios, hay muchas diferentes formas de aplicar una misma fuerza y para trabajar un mismo grupo muscular. Entonces, vamos a recordar un poquito, pues esto no es una clase de física, pero ahí sí que la persona que fue el pionero en el análisis mecánico del movimiento fue Isaac Newton, ¿verdad? Que vivió de 1642 a 1727, ya hace muchísimos años. Y él nos dice, bueno, las 3 leyes de movimiento, que las vamos a repasar acá porque tienen muchísimo de aplicación en todo esto que es básicamente la biomecánica del movimiento. Entonces, la primera ley de Newton, ¿qué dice? Un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo o en movimiento, a no ser que una fuerza externa actúe sobre él. Obviamente, si estamos aquí sentados viendo la videoconferencia y todo, vamos a mantenernos en reposo, a menos de que alguien nos empuje o que nosotros mismos pues, nos levantemos de la silla y hagamos el movimiento. Un jugador de fútbol americano, puse ahí como ejemplo, ¿verdad? Él va a seguir en movimiento hasta que viene otro que lo choca o lo frena y actúa como una fuerza externa para parar el movimiento. Una persona que salta, al hacer un salto alto, por ejemplo, ¿cuál va a ser la fuerza que va a hacer que ese saltador baje nuevamente al piso? En este caso, pues es la gravedad. Entonces, la fuerza externa es la gravedad. La segunda ley de Newton. Una fuerza neta que actúa sobre un cuerpo produce una aceleración proporcional a dicha fuerza. Entonces la fuerza, por lo tanto, se obtiene multiplicando la masa por la aceleración. Entonces, vamos a poner un ejemplo de fitness. Al hacer un peso muerto, el individuo, o nosotros, ¿verdad? Debemos de generar una fuerza suficiente que venza la fuerza de la gravedad, que esa va a ser la aceleración, y el peso de la barra. Entonces la fuerza va a ser el peso de la barra por la fuerza de aceleración. Entonces tenemos que aplicar una fuerza suficientemente grande para vencer la fuerza de la gravedad y acelerar la barra hacia arriba. La tercera ley del movimiento, la tercera ley de Newton. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Cuando nosotros corremos, cada vez que el pie impacta el suelo y ejerce una fuerza sobre este para atrás, ¿verdad? Para que nosotros nos impulsemos hacia adelante. El suelo reacciona de manera igual y opuesta. Obviamente no es algo que nosotros veamos, ¿verdad? Como que el piso se está moviendo, pero sí hay una reacción opuesta a nuestro pie y se denomina como fuerza de reacción del suelo. Entonces la magnitud y dirección de la fuerza de reacción del suelo van a determinar
la aceleración del corredor. Entonces el corredor, para moverse más rápidamente, tiene que aplicar una fuerza mucho mayor para que esa fuerza de reacción le dé la aceleración que él necesita. Luego que estamos viendo esto, es importante recordar un poquito que la fuerza crea una aceleración lineal. Entonces, si aplicamos el mismo ejemplo del carro, cuando nosotros empujamos un carro, estamos haciendo una aceleración lineal, ¿verdad? No estamos haciendo ninguna rotación, sino que lo que queremos es empujar el carro hacia el frente. Pero, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, hacemos un pulso? Cuando hacemos un pulso, estamos haciendo un momento de torsión, que es esto. El momento de torsión crea una aceleración angular. Ahorita aquí estoy poniendo otro ejemplo aplicado al fitness, que es el famoso curl de bíceps. Cuando hacemos un curl de bíceps, si se dan cuenta, no es recto, sino que uno tiene un ángulo acá, digamos, aquí está la muñeca, aquí está el codo, aquí está el bíceps. Entonces, al levantar el peso, es imposible que lo levantemos para allá, sino que lo vamos a levantar y lo vamos a pegar, porque obviamente se está contrayendo el bíceps braquial. Entonces, cuando hacemos un curl de bíceps, estamos generando un momento de torsión, no solo es una fuerza que está creando una aceleración lineal, sino que también hay un ángulo. Entonces, esta magnitud del momento de torsión la vamos a poner como una T, se calcula como el producto matemático de la fuerza por el brazo de palanca. Entonces acá pues hay varios brazos de palanca. Uno es el eje, digamos que sería esta parte de acá, la inserción del ligamento, que eso puede variar de persona a persona. Hay personas que pueden tener el ligamento un poquito más para acá, un poco más para pegado a la muñeca, digamos. Entonces puede variar, pero es una distancia bien corta. Eso es lo que genera la fuerza del músculo. Y acá, esta distancia es la distancia hacia donde está el peso, ¿verdad? El peso que está haciendo la fuerza hacia abajo. Entonces, ¿por qué quería, digamos, repasar esto y hacer una pequeña, como un pequeño repaso de estos conceptos? Porque no sé si ustedes han visto que, por ejemplo, uno puede tener quizás la misma fuerza que un compañero. Digamos que uno está entrenando, haciendo curl de bíceps, ya que tenemos este ejemplo acá. Estamos levantando el mismo peso. Digamos que el peso aquí fueran 25 libras. Pero puede ser que a nuestro compañero, él tenga el brazo un poquito más corto, digamos que su distancia desde el codo hacia la muñeca, donde va a tener el peso, va a estar acá. Entonces, al tener una distancia más corta, él tiene ventajas sobre nosotros, que tenemos el brazo un poquito más largo. Entonces, pongo este ejemplo porque es normal que cuando hay un levantamiento, por ejemplo, de bench press o de curl de bíceps o cualquier movimiento donde hay una palanca, que en este caso son nuestros brazos, normalmente la persona que va a ganar, ¿verdad? O que va a tener más fuerza, va a ser una persona de complexión un poquito más pequeña, en el sentido de que va a tener una palanca más corta, ¿verdad? Brazos más cortos. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo la distancia. La persona vamos a recordarnos acá, está aplicando la misma masa, porque los dos estamos levantando las 25 libras. Quizás le estamos dando la misma aceleración, la misma velocidad también, ¿verdad? Para que la fuerza sea la misma. Pero si se dan cuenta, como hay un momento de torsión, aquí es donde viene el tema de que una persona con un brazo más largo que la otra va a tener una desventaja mecánica, y por eso está el concepto también de ventaja mecánica. Porque al tener una distancia más larga, cuando multiplicamos la fuerza por la distancia más larga, el momento de torsión que es T va a ser mayor. Entonces, suponiendo el caso que yo soy la persona que tiene
el brazo un poco más largo que mi compañero, yo voy a tener que generar un momento de torsión mayor que mi compañero, por lo tanto voy a tener esa desventaja. Entonces es importante como saberlo, ¿verdad? Para ir viéndolo con respecto al fitness y al ejercicio físico y viendo pues las limitantes que van a tener tal vez algunos de nuestros clientes o en alguna competencia. Quizás estamos preparando, somos preparadores físicos y estamos preparando a alguien para una competencia y pueden haber factores como estos. Decimos, bueno, no puedes, por qué puede ser que la persona está entrenando con la misma intensidad, los dos tienen el mismo plan alimenticio, los dos están cargando la fuerza, el peso, perdón, de la misma manera, pero hay uno que se le facilita más. Entonces podemos ver este tipo de cosas, ¿verdad? Puede ser que su brazo sea más pequeño, puede ser que su constitución sea diferente y eso lo habilite a levantar más peso. El concepto de trabajo mecánico se define como el producto de la fuerza por la distancia, ¿verdad? Lo vamos a poner como una D, que se desplaza un objeto. Entonces aquí puse una imagen de un bench press, el famoso bench press. Tenemos una distancia de medio metro, 0.5 metros. El trabajo es de 800 newtons. Perdón, la fuerza, quiero ver, sí, pues, cuando multiplicamos los 800 newtons, que es la fuerza, por la distancia, el trabajo va a ser de 400 julios. Entonces, la unidad estándar del trabajo es el julio, o Julius, lo dicen también en inglés. Entonces, cuando multiplicamos la fuerza por la distancia, obtenemos el trabajo. Entonces, esta persona está haciendo un trabajo de 400 julios para poder elevar este peso de 800 newtons, medio metro. ¿En qué se diferencia esto con la potencia o cómo se relaciona más bien? La potencia es el ritmo con que se realiza un trabajo determinado o una carga de trabajo. Esto es lo que se conoce como potencia. Se calcula dividiendo la cantidad de trabajo por el tiempo necesario para dicho trabajo. Entonces la unidad estándar es el vatio o watts, ¿verdad? Como aparece a veces en las máquinas cuando estamos haciendo cardio o algo, dice watts de potencia, porque básicamente es esto, es el trabajo que estamos haciendo en cierto determinado tiempo. ¿Por qué puse, digamos, un ejemplo de halterofilia? Entonces, cuando vemos a esta persona, él está haciendo un trabajo que requiere mucha potencia porque está haciendo un trabajo en muy poco tiempo. Entonces, cuando el denominador es poquito, ¿verdad? Porque él va a hacer este levantamiento en cuestión de 1 o 2 segundos. Cuando este es pequeño, la potencia va a ser mayor. No es lo mismo que esta misma persona le quitara el peso y lo hiciera en un movimiento más controlado y más lento al movimiento explosivo. Por eso es que a veces se relaciona la palabra como explosividad con potencia. También se calcula como el producto de la fuerza por la velocidad, porque la velocidad obviamente está relacionada al tiempo en que nos tardamos en hacer dicho trabajo. Aquí hay un concepto que a veces se confunde porque cuando decimos, bueno, vamos a ir a una competencia de potencia, por ejemplo, no sé si lo han escuchado. Cuando vemos eso, normalmente se ponen ejercicios como el bench press o la sentadilla, pero realmente, digamos, el concepto de potencia ahí está erróneo porque la potencia realmente debería ser una competencia de fuerza, no de potencia, porque el bench press no es que lo hagan explosivo, sino que realmente lo hacen a un movimiento un poquito más controlado, con un tiempo determinado, igual la sentadilla. Los ejercicios de potencia son los que son explosivos, cortos, los que son como los saltos, un sprint o halterofilia o un burpee o un salto en una caja o tirar la pelota o cualquier movimiento explosivo. ¿Por qué? Por la fórmula. Entonces, por eso quería repasar yo un poco las fórmulas de los conceptos básicos
recordando un poquito la física, ¿verdad? Porque la potencia pues va relacionada con eso, con el trabajo en un determinado tiempo. Y también la fuerza por la velocidad. Entonces, repitiendo un poquito las fórmulas, vamos a hacer un pequeño repaso. La fuerza es la masa por la aceleración. El momento de torsión, esto ya es cuando ya hay un ángulo o cuando no es algo lineal, una aceleración lineal, sino que ya hay un ángulo, una curva. Entonces existe la magnitud del momento de torsión y eso se calcula multiplicando la fuerza por el brazo de palanca o las distancias que hay entre el punto del eje y la palanca. El trabajo, el concepto del trabajo es multiplicar la fuerza por la distancia y la potencia es dividir el trabajo dentro del tiempo. Creo que no, dentro del material, no sé si está todo esto, pero ahorita por eso lo estamos poniendo aquí en la videoconferencia para que repasemos un poco estos conceptos que son bien importantes en relación a anatomía y sobre todo a movimiento humano. Entonces, ¿cómo relacionamos todos estos conceptos estructurales de la anatomía al movimiento humano? Entonces, es ahí donde vamos a empezar a ver un poco las 10 posiciones principales. Aquí ya estamos hablando de las posiciones anatómicas, no necesariamente de ejercicios, pero obviamente todos los ejercicios que nos podamos inventar se van a derivar de estas 10 posiciones principales. Número 1, parado bilateral. Aquí pues estamos viendo una persona que está realizando una sentadilla. ¿Pero de qué se deriva la sentadilla? De estar parado en dos pies, por eso se llama bilateral. Entonces, el ejemplo, la sentadilla, sentarse en una silla, los buenos días, que es cuando uno baja, hace una flexión, digamos, de la espalda. ¿Cuáles son como los puntos importantes como para ir metiendo un poco el tema del movimiento humano y las posiciones anatómicas, cómo ejecutar una sentadilla? Los tobillos normalmente deberían de estar siempre debajo de las rodillas suaves, debajo de la cadera neutra, quiere decir que no está para ningún lado, sino que una cadera neutra o una espalda neutra pues está en su posición original. Ombligo adentro, es decir, todos los músculos que vimos acá del core o del centro del cuerpo están sosteniendo la posición, están contraídos. Los hombros están hacia atrás, relajados. La mirada hacia el frente, con la barbilla abajo. Estos son los puntos importantes de un parado bilateral. Ahora, cuando bajamos al squat, si se dan cuenta, es lo mismo, ¿verdad? El concepto que nos dicen, mire, que la rodilla no debería de pasar de la punta de los pies. Es un poco de lo mismo, no es un concepto que no necesariamente podemos generalizar, porque puede ser que la anatomía de una persona, digamos que tenga la parte baja de la pierna un poquito más grande que otra persona, no hay que generalizar, pero en la mayoría de la población sí pasa esto, ¿verdad? Que la rodilla está abajo de la punta de los pies, si se dan cuenta, está neutral la espalda con las cervicales y la cadera o la pelvis también está en una posición neutral, no hay una curvatura y esos son los puntos que tenemos que empezar a ver cuando ya realizamos o estamos ayudando a una persona que haga una buena sentadilla. Entonces, parado bilateral, parado en dos pies, parado unilateral. La única diferencia es que estamos sobre un solo pie. Entonces, cualquier movimiento, por ejemplo, como los desplantes. ¿Quién creo que tienen una duda ahí? Vamos a ver. Perdón, Nereida está preguntando, dice, tengo una duda. Según la explicación que usted nos da sobre palancas, mientras más larga sea la distancia, necesitamos más fuerza y mientras más corta sea la palanca, necesitamos menos fuerza. Yo lo he manejado al revés, por ejemplo, al cambiar un neumático, si usamos una palanca corta, necesitamos más fuerza. Si ampliamos la palanca, necesitamos menos fuerza para girar el tornillo. Es correcto así. Vamos a regresar ahí. Perdón que no había visto esa pregunta ahí. Vamos a revisar.
esta diapositiva. Entonces, ¿qué sucede acá? Veamos cuando, sí es cierto, cuando uno tiene el Cricut y le pone un extensor, está haciendo uno menos trabajo, pero que es un poquito diferente y por eso es que lo estamos viendo acá. Hay una mayor distancia, pero al tener una mayor distancia, es posible que la fuerza también sea menor y el trabajo, por lo tanto, disminuyó. Si tenemos el mismo ejemplo, ¿verdad? Del Cricut, con una fuerza, la misma fuerza, pero la distancia es más corta, entonces va a cambiar la ecuación del trabajo. Entonces sí, depende de la situación, ¿verdad? En la situación del tríqueto, por ejemplo, la que tú mencionas, de la tuerca, mientras más palanca hay, estamos generando menos trabajo, ¿verdad? Para nosotros, para girar esa tuerca. Pero digamos, en este ejemplo del curl de bíceps, a la persona le va a costar más porque hay una mayor distancia entre su punto de origen, ¿verdad? El eje hacia donde está la fuerza, porque la fuerza aquí es de la gravedad y el peso que tiene esa persona en sus manos. Entonces, al tener un brazo más chiquito, va a cortar la distancia acá. Digamos que si este peso estuviera aquí, va a cortar la distancia versus la otra persona, que digamos que yo había puesto mi caso como ejemplo, ¿verdad? Que si yo tengo el brazo más largo, el trabajo o la magnitud del momento de torsión va a ser mayor porque yo tengo una distancia mayor de acá hacia acá. Entonces, no sé si ahí pues trato de resolver un poquito esa duda antes de que sigamos. Entonces, por eso es importante conocer un poco las ecuaciones para saber dónde podemos aplicar o no los conceptos de la fuerza y el trabajo. Parado unilateral, desplantes, cualquier cosa como subir gradas, por ejemplo, salirse del carro. Aquí está la pose del árbol de yoga, una sentadilla pistola, que es cuando hacemos la sentadilla solo con una pierna. Eso es un parado unilateral. Arrodillado. Nuevamente, esto si se dan cuenta, el parado unilateral no es que sea un ejercicio, pero es una posición anatómica de la cual se pueden derivar muchísimos ejercicios. Arrodillado, rodillas debajo de las caderas, ombligo adentro. Aquí pues la persona ya está haciendo probablemente va a hacer un press ahí con la kettlebell. Pero digamos la posición anatómica, estos son los puntos importantes que tenemos que recordar. Los hombros atrás y relajados, no hacia adelante. La columna y la cadera tienen que estar en una posición neutral. No podemos estar encorvados en esa posición anatómica porque obviamente al hacer el movimiento pues vamos a hacerlo de una forma equivocada. Cuadrúpedo. El ejemplo, aquí la persona está con sus rodillas y con sus palmas sobre el piso, ¿verdad? Entonces, Bird Dogs, que es una posición famosa de yoga, podría ser un ejemplo de un ejercicio basado en la posición anatómica cuadrúpedo. ¿Cuáles son los puntos importantes? Que las palmas deberían de estar debajo de los codos levemente flexionados. Levemente porque la recomendación no es bloquear totalmente la articulación, sino que esté levemente flexionado para que esté, digamos, preparado para el movimiento y protegidos de cualquier flexión o hiperextensión. Rodillas debajo de las caderas. La rodilla no puede estar por acá o extendida, sino que la posición anatómica está respetando esta escuadra. La columna, cabeza y cadera deben estar en posición neutral, que es lo que estamos viendo aquí en la mujer. No vemos una curvatura en su espalda ni tampoco en las cervicales, ¿verdad? También está en una posición neutral. Por eso cuando uno le corrige a un cliente y le dice poner la espalda recta, realmente pues la palabra está mal dicha tal vez o la expresión, porque uno debería de ser, uno debería decir, ¿verdad? Poner la espalda en su posición neutra, porque la espalda sabemos que no es recta.
Los pies apuntando hacia la misma dirección y los dedos apuntan hacia el frente. Justo hoy que estábamos ahí en el gimnasio, había una persona que estaba haciendo plancha con las manos así hacia los lados, ¿verdad? En lugar de estar acá. Entonces, pues ella me decía, ¿verdad? Que tenía un poquito de falta como de movilidad en las muñecas y todo, y que por eso las ponía así. Entonces hay que revisar esos temas con nuestros clientes, ¿verdad? Quizás por alguna poca flexibilidad que tenemos en una articulación, van a hacer esos movimientos que no son del todo bien y probablemente le podría generar una lesión más adelante. La famosa plancha, ya sea alta o baja, por eso acá en la figura puse una plancha baja, pero los puntos importantes de esta posición es que las palmas deberían de estar debajo de los codos, esto es en la plancha alta, o en este caso, los codos debajo de los hombros. Si el codo estuviera por acá, el hombro por acá, pues la persona no está en una posición anatómica correcta porque está así, ¿verdad? Debería estar totalmente alineado. La columna, cabeza y caderas están neutrales, así como está en la figura, y los pies apuntan hacia la misma dirección. Entonces, ¿qué es lo que vemos en una plancha, ya sea alta o baja? Vemos que si yo hiciera una línea recta entre el tobillo, la rodilla, la cadera, los hombros, la oreja, más o menos se mantiene una alineación. Entonces, esto es lo importante de que nuestros clientes no bajen mucho la cadera o la tengan arriba o que haya alguna curvatura acá en la espalda. Siempre la posición ideal es esta. Los hombros deberían de estar alineados acá también para que realmente estemos trabajando de una forma isométrica todos los músculos del core que ya vimos la semana pasada. La posición prona sobre el estómago. Ahí sí que es boca abajo, ¿verdad? Un ejercicio podría ser como este, que son los nadadores o hiperextensiones de la espalda. Eh, Realmente es una posición muy básica, pero igual los puntos importantes es que la cabeza y la columna se mantengan neutra, usualmente apuntando hacia la misma dirección. Los pies apuntando igual hacia la misma dirección. Nada extraño ahí con un pie hacia el otro lado o que haya una curvatura excesiva en algún lado. Plancha lateral. Entonces, nuevamente, otra posición anatómica muy importante que nosotros pues lo conocemos como un ejercicio, pero realmente es una posición de la cual se pueden derivar otros ejercicios, se pueden hacer rotaciones, elevaciones de hombro, etcétera, etcétera. Alta o baja, el mismo concepto, baja como está en esta figura, el codo está apoyado en el piso, o la muñeca si fuera una plancha alta, y está más o menos alineado al hombro, ¿verdad? Por eso es que dice debajo del hombro, alineación de cabeza, cadera y pies. Si nosotros nos pusiéramos de este lado, también miraríamos una alineación, ¿verdad? Que los pies no estén como muy hacia el frente y la cadera muy atrás y la cabeza muy hacia adelante, sino que más o menos debería haber una alineación si lo vemos, así como lo estamos viendo aquí en la pantalla, o si lo vemos desde los pies, por así decirlo, si estamos acá viéndolo como a la punta de los pies, también debería haber una alineación. Entonces se mantiene el mismo concepto de la plancha baja y la plancha alta. Si se dan cuenta, miren la misma línea recta acá, como que fuera una T, ¿verdad? Hay una línea recta aquí, entre estas articulaciones también. Entonces ahí es donde vamos a ver pues que nuestros clientes usualmente cuando están iniciando la cadera pues no la logran subir mucho, tenemos que ir corrigiendo eso. Y nuevamente, ahí vamos a ver un concepto de lo que acabamos de ver. Como es más difícil hacer una plancha así, porque hay una palanca que es más grande a donde está la fuerza, que la fuerza se está desarrollando principalmente acá, podemos acortar la palanca. Entonces, una regresión, digamos, del movimiento sería que esta persona apoye este pie sobre el piso o bien que pusiera sus rodillas. Entonces, por eso es que cuando hacemos una despechada también, que la despechada básicamente
se deriva de una plancha alta. Al hacer una plancha alta, la posición anatómica es la plancha. De ahí se deriva un ejercicio que es la despechada, porque ya estamos haciendo una flexión. Entonces, lo mismo, si a la persona le decimos que ponga sus rodillas en el piso en lugar del pie, está cortando la distancia. Por lo tanto, el momento de torsión, el trabajo que tiene que realizar esa persona va a ser menor. La octava posición anatómica, posición supina, que es sobre la espalda, como lo vemos ahí en esa figura. Se derivan muchos ejercicios, pueden ser como los famosos puentes, lo que está haciendo ella, la elevación acá del glúteo, abdominales, una elevación de pierna, por ejemplo, si nos acostamos y solo hacemos la elevación de la pierna. Los mismos puntos importantes, la columna, cabeza y caderas deben de estar en posición neutral. A menudo una rodilla flexionada para dar soporte a la columna. Esto es importante porque obviamente sabemos que la columna tiene una curvatura natural. Entonces, en algunos casos, cuando hacemos ese simple movimiento de flexionar las rodillas, ya tenemos como la comodidad. Hay algunos clientes que van a querer como meter las manos abajo de la espalda y todo, pero es por lo mismo, ¿verdad? Que lo que quieren es como tener digamos que la espalda y ese soporte en el piso, que lo sientan un poquito más cómodos. La plancha inversa, que es otra posición anatómica, como lo estamos viendo acá, si se dan cuenta es básicamente lo mismo, solo que al revés, porque estamos viendo hacia arriba, pero se conserva los puntos del tobillo, rodillas, caderas, hombros están alineados, el hombro, el codo, una muñeca está alineado, la espalda, todo debería estar la columna neutral, las palmas debajo de los hombros apuntando hacia los pies, idealmente las palmas apuntando hacia allá. Dedos se pueden abrir, ¿verdad? Eso nos va a dar un poco más de estabilidad en la posición. Y acá hay un montón de ejercicios, están los dips de tríceps, que es básicamente la flexión acá de los codos, el crab walk o el paso del cangrejo, que es cuando ya hay una elevación o tocamos esta mano con el pie contrario, y hay un montón de variantes, pero la posición anatómica es la plancha inversa. Sentado, pues realmente es una posición anatómica bien importante que a veces es como lógico, ¿verdad? Cómo sentarse bien, pero siempre vemos que hay gente que a veces cuando está en una oficina, ¿verdad? Está con una curvatura y está en una mala posición. Ejercicios como estiramientos o los giros rusos, que es cuando estamos sentados pero con una flexión, digamos, con un ángulo de 45 grados en la parte superior, torsiones de espalda, etcétera, etcétera. Los puntos claves es la columna neutral, igual las cervicales, ¿verdad? Si se dan cuenta, todo está neutral. Las rodillas pueden estar flexionadas, levemente flexionadas para que no estén del todo bloqueadas como en la plancha, la articulación del codo, o extendidas, ¿verdad? Siempre hay una alineación acá, hacia la pelvis y hacia arriba. Entonces, ahora vamos a ver, ya vimos 10 posiciones anatómicas. Los siguientes son 5 patrones de movimiento. Digamos que va relacionado, pero es un poco diferente porque aquí ya tratamos de pensar en ejercicios basados en el movimiento o en términos de las actividades que hacemos del diario vivir o del día a día. Uno es doblar y levantar. Cuando cargamos algo del piso, cuando nos levantamos de la silla, lo que estamos haciendo es doblar y levantar. ¿Qué posiciones anatómicas? Pues estamos sentados y estamos a un parado bilateral. Entonces ahí es donde se relacionan las posiciones anatómicas con los patrones de movimiento, que son 5. Uno es doblar y levantar. Pues aquí puede ser un peso muerto, por ejemplo, ¿verdad? Es el mismo patrón de movimiento. Movimientos con una pierna, desde subir gradas, hacer desplantes, correr,
cualquier movimiento donde primero hacemos con una pierna y vamos alternando con la otra. Jalar, desde algo tan sencillo como esto, ¿verdad? Como jalar un trineo, jalar una puerta de un carro, hasta hacer jalones ya como un remo para ya, digamos, hacer jalones de espalda o los famosos pull-ups, que son los jalones hacia abajo para trabajar dorsales, empujar, un bench press podría ser aquí también. Esta es una actividad diaria, pues como empujar un carro, pero podemos hacer un bench press o un press de hombro, movimientos rotacionales, desde las cosas que hacemos como ponernos el cinturón, hasta los ejercicios como que los que ya platicamos, que son en el plano transversal. Entonces, esta filmina, que es la última ya de la presentación, ya terminamos, resume las posiciones anatómicas básicas y los 5 patrones de movimiento. Entonces, con esto, digamos que vamos terminando el concepto de anatomía y movimiento humano, porque si se dan cuenta, de acá se van a derivar cualquier rutina de entrenamiento, cualquier ejercicio se va a derivar de acá, de estas posiciones anatómicas y de los patrones de movimiento. Por eso es que a veces, no sé si han visto que hay rutinas de entrenamiento donde es jalar y empujar, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar bench press y también vamos a jalar, vamos a hacer jalones de espalda. Entonces estamos combinando 2 patrones de movimiento. No nos estamos enfocando en grupo muscular, como podría ser trabajar solo pectorales con espalda, por ejemplo, sino que estamos trabajando 2 movimientos, 2 patrones de movimiento. Y acá, pues las posiciones anatómicas que las repasamos es el parado bilateral, parado en 2 piernas, parado unilateral, arrodillado, plancha, posición prona, posición supina. Supina, recuérdense que es viendo hacia arriba. Creo que aquí lo habíamos puesto de una forma diferente. La posición prona es hacia abajo. Esta es la posición prona, o sea, boca abajo. Y la posición supina es viendo hacia arriba, acostados, básicamente, que la teníamos en esta filmina. Esta es la posición supina. Puede ser cualquier posición donde estemos viendo hacia arriba. Eso es lo que hay que recordarnos. La posición supina es viendo hacia arriba. Como cuando hacemos, esta es la posición supina de la palma de la mano y esta es la posición prona. Entonces, supino, prono es hacia abajo. Plancha lateral, cuadrúpedo, plancha inversa, sentado, 10 posiciones anatómicas básicas y por último los 5 patrones de movimiento, que está doblar y levantar, movimientos con una pierna, jalar, empujar y movimientos rotacionales. Entonces, con eso terminamos la videoconferencia y por eso el foro, pues Zoila nos preguntaba por ahí, ¿verdad? De que si hacíamos el ejercicio basado en una persona principiante o avanzada. Básicamente el ejercicio lo que quería yo es que pensaran en estas posiciones anatómicas, en los planos de movimiento y una persona, en el caso que les puse ahí de tenis, ¿verdad? Puse ese ejemplo porque lo que quiero es que ustedes visualicen qué movimientos hace esa persona y en qué planos está trabajando. Cuando visualizan eso, pues ya se van a dar cuenta, bueno, en qué plano de movimiento está trabajando principalmente esa persona o ese deportista y qué ejercicios de ese plano de movimiento le podría poner. Entonces, un poquito del ejercicio es ese, ¿verdad? Como pensar, y creo que es el ejercicio que tenemos que hacer todos los que trabajamos en esto, es pensar nuestros atletas o las personas que están con nosotros pidiendo nuestros servicios o trabajando con nosotros, ¿a qué se dedican o por qué están con nosotros? Si es que es por sus actividades del diario vivir o practican algún deporte en específico. Entonces ya podemos adaptarles un plan de entrenamiento derivado de esto, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias.
Feliz noche y cualquier duda, siempre estamos ahí pendientes del chat y de los foros y tienen pues toda la semana, igual hasta el domingo, para completar. Ojo siempre con las opciones múltiples, por favor, para que no se vayan a confundir ahí con el examen parcial de esta semana. Perfecto. Feliz noche, nos vemos. Buenas noches, gracias. Gracias.